Hola, buen día. Les saludo nuevamente. Comentarles que ya estoy mejor de salud. Decidí hacer este video eh, previo, o sea, no como una clase, ¿sí? Sino como un video previo, ya que voy a hacer una cadena de, de videos respecto al glosario que les había dejado, para que ustedes puedan tener una mejor idea de lo que les preguntaba en dicho glosario y no solo quede en una investigación que cada quien pues eh, me imagino que habrá hecho a conciencia, pero es mi deber explicarles qué significa cada cosa que les puse ahí. Ahorita, bueno, en este video solo voy a explicar hasta la terminología, hasta el número 9 hasta reactancia capacitiva. Luego en el siguiente, pues explicaría quizás hasta donde habla solamente de las bobinas. Esto abarca los transformadores. eh, y pues de último dejaría la parte de la impedancia, circuitos RL, RC, etcétera, y los transistores. Quizás van a ser 3 o 4 videos a lo mucho para que ustedes tengan un mejor panorama. Espero que lo vean, ¿sí? Tengan un mejor panorama respecto a los términos. Y comentarles de que pues va a ser un video por día, miércoles, jueves, viernes, si es que logro hacer los 3 cabales. Y si me hace falta, pues les publicaría el último el lunes y el día martes próximo estaríamos haciendo el examen, ¿sí? Ya que por motivos de mi enfermedad, pues no pudimos eh, hacer esto antes, ¿verdad? Así que las disculpas del caso y espero que por favor eh, aprovechen y pues de alguna u otra forma entiendan lo que quería o el propósito más bien de este glosario. Bien, como primer término teníamos al condensador. Eh, bueno, textualmente del libro fui retomando las respuestas. Considero que en este libro está bien entendible todo y no hay por dónde perderse. O sea, todas las respuestas ahí las iban a encontrar. No había necesidad de ir a investigar a San Google. Pero pues los que lo hicieron de esa manera, vamos a valorar si la calidad de la respuesta es buena. Bien, en este caso, pues la definición quedaría que un condensador no es más que una pequeña pila que recibe y entrega energía eléctrica en rápidos intervalos de tiempo. Y esto depende mucho de la capacitancia de este elemento. Ya vamos a llegar a ese término. Y dependerá de eso cuánto tiempo puede guardar la carga, ¿sí? Eh, Otra de las funciones de un capacitor, aparte de guardar carga, es bloquear el paso de la corriente continua y permitir el paso de la corriente alterna. Esto es sobre todo en el análisis en AC. Esto quiere decir de que si lo vemos de una forma bien específica, el condensador en DC, o sea, solamente corriente directa, corriente continua, se comporta como una pequeña pila, nada más que guarda carga y obviamente cuando se elimina perdón, elimina la fuente de alimentación, este, pues entrega la carga de acuerdo al valor de capacitancia que él posee. Y en el caso de la corriente alterna, pues hay una portadora, digámoslo de esa manera, inmersa en la corriente alterna que equivale a tener una corriente directa. Entonces, básicamente, lo que hace un capacitor en corriente alterna es eh, oponerse o no permitir el paso de corriente continua, ¿sí? Simplemente eso. Así que ahí tenemos la definición de un condensador tanto para corriente continua y para corriente alterna. Luego tenemos el material dieléctrico. El material dieléctrico no es más que ese aislante que separa las placas metálicas del capacitor o condensador.
Esto básicamente es lo que genera, ¿sí? Un campo electromagnético posterior a la alimentación del condensador. En el caso de la corriente continua, es decir, que cuando el capacitor o el condensador se energiza, eh, ese material dieléctrico impide, ¿sí? Impide, digámoslo de esa forma, que exista un cortocircuito y que internamente pues él genere o pueda guardar una carga. Ese es como el efecto. Básicamente un condensador, un capacitor es una pila a pequeña escala, o sea, pequeña escala porque obviamente no puede guardar tanta energía durante mucho tiempo. eh, decir, no podemos decir que es el equivalente a una pila exactamente, ya que una pila, como ustedes saben, tiene almacenada energía y pues tiene ahí pues el número de horas o miliamperios hora que ella va a entregar o tiene ya una vida útil. En cambio, el capacitor, eh, al ser un componente pasivo, él necesita estar energizado ya sea de corriente continua o corriente alterna para poder generar el efecto en cualquiera de los dos casos. Así que el material dieléctrico no es más que el aislante que separa las láminas o las placas metálicas del condensador. Vaya, pues este puede ser de papel, de cerámica, de poliéster, de mica, etcétera. O sea, siempre y cuando sea aislante, no hay problema. Bien, la capacitancia de un condensador. Básicamente esta definición es la carga o cantidad de energía que puede almacenar un condensador y esto dependerá de su forma y tamaño. La unidad de medida de la capacitancia es el faradio. Obviamente, entre más grande sea el capacitor, y bueno, obviamente también hay que fijarse en los valores. ¿Sí? Un capacitor electrolítico puede tener un alto nivel de voltaje o soportar un alto nivel de voltaje, pero una baja capacitancia y viceversa. Pero por lo general, lo más usual es que el valor de la capacitancia sea alto si el capacitor es, es grande, ¿verdad? O sea, sería como un poco ilógico tener un capacitor bien pequeño que fuera de 1000 microfaradios, ya que al diseñarlo, pues no cumpliría con los requerimientos para que cumpla con esa carga a almacenar, digámoslo así. Luego tendríamos los factores que determinan la capacitancia de un condensador. En este caso se refiere a las placas propiamente, o sea, los dos factores son de la parte física y uno de ellos es el tamaño o superficie de las placas. Aquí vemos como una analogía del material dieléctrico y de las placas. Entonces, el tamaño de estas placas que son de metal vendría a ser uno de los factores que determinan la capacitancia y la separación entre ellas. En otras palabras, el espesor del dieléctrico. Mientras más grande sea el capacitor, las placas van a estar mucho más separadas. El dieléctrico va a ser más grueso y eso va a generar de que la capacitancia o la capacidad de carga sea mayor. Entonces, estos dos serían los factores que determinan la capacitancia de un condensador. También tenemos los tipos de condensadores. Bueno, quizá no se especificó mucho en esta pregunta, pero se refería simplemente a que existen capacitores o condensadores fijos y variables. En el caso de los capacitores fijos, tenemos los electrolíticos y lo que nosotros pues llamamos cerámicos, o quizá dicho de una mejor forma sería los que tienen polaridad y los que no tienen polaridad. Idealmente o usualmente los que no tienen polaridad, los valores oscilan entre, o bueno, van de nanofaradios a picofaradios. Son bien raros los que vienen en microfaradios. Aunque sí pueden existir, esto depende mucho de las conversiones, ¿verdad? Pero realmente los capacitores cerámicos son los que nosotros conocemos como los que no tienen polaridad y son de valor fijo. En el caso de los capacitores electrolíticos, sabemos que tienen polaridad, es decir, un positivo y un negativo, y si por
A o motivo yo lo conecto al revés, sabemos que puede llegar a explotar, ¿sí? Porque estamos invirtiendo la polaridad eh, de sus pines, en este caso. El capacitor variable, que es el que han utilizado varios de ustedes para la radio, él tiene la peculiaridad o se comporta como una especie de potenciómetro, el equivalente a un potenciómetro, digámoslo de esa manera, ya que al girar la perilla, lo que hace en sí es variar la separación de material dieléctrico entre las placas de los capacitores que vienen internamente, porque vienen varios eh, que se conectan, bueno, dependiendo del fabricante, se conectan en serie o en paralelo. Por lo general, si queremos hacer la suma, van a ser en paralelo. Y pues de esa manera se va cambiando el valor. Simplemente se separan o se unen más las placas, en este caso con el material dieléctrico. Esa es la forma en que se cambia el valor de un capacitor variable. Ok, entonces los condensadores fijos pueden ser de un montón de materiales, como les mencionaba, o sea, el material de que están hechos, básicamente se toma de referencia el dieléctrico. O sea, cuando ustedes dicen de poliéster, de cerámica, de mica, etcétera, de papel incluso, o de papel remojado, en este caso, pues todos esos son condensadores de valor fijo. Y lo que cambia, o sea, o si lo queremos ver de otra manera, es de que en los condensadores fijos pueden estar hechos o pueden haberse fabricado de varios materiales. En el caso de los condensadores variables, por lo general vienen en un solo encapsulado y las láminas usualmente son como de papel. Y a veces vienen ¿cómo se llama? De poliéster, pero es bien extraño encontrarlos de ese material. Bueno, sigamos entonces con el siguiente término. Esto me interesa mucho porque voy a hacerle, o sea, de todo el glosario viene el examen, ¿verdad? Pero de esto pues viene un par de preguntas. ¿Cómo leer un condensador cerámico? En el caso de los electrolíticos, nosotros sabemos que ya viene impreso el valor en su encapsulado. Así que en este caso los cerámicos, que son los que más cuesta entender, que por qué viene un número, que por qué viene otro, simplemente es una metodología, una forma que utilizan los fabricantes para ahorrar espacio, o al menos se entiende, ¿verdad? Que no puede caber que pongan ahí el montón de ceros del valor en picofaradios, un ejemplo, ¿verdad? Que tendría 12 dígitos ese número después del punto decimal. Y en este caso, pues por eso es que se ha hecho como esta abreviatura am, o esta forma de leerlo, ¿verdad? Digámoslo así. Vaya, en el caso tenemos los que ustedes han visto, los que les han vendido, ¿verdad? Tenemos por ejemplo, que dice 104, en donde los primeros dos dígitos simplemente se leen así, tal cual. O sea, aquí tenemos una cantidad 10. Y luego el último dígito es el que ya nos da el valor final. Porque si en este caso es 4, es decir, que voy a tener 4 ceros y en este caso yo tendría 10 y 4 ceros sería el equivalente a 100.000. Ese 100.000 se lee siempre, o sea, o el número que le dé después de poner estos 4 ceros siempre va a ser en picofaradios. Ahora, si yo quiero convertirlo o al tener una cantidad más pequeña sería correrme este punto de perdón, sería el punto decimal que queda aquí al final. O sea, si pongo acá 100.000 y pongo punto y de ahí 000, eso ya no tienen nada que ver, ¿verdad? Aquí este debería ser una coma, ¿sí? Porque es un 100.000 y al correrme el punto que estaría acá, retrocedo 3 posiciones y ya me queda en 100 nano. Si yo este punto lo muevo hacia acá, hacia la izquierda,
ya me quedaría 0.1 microfaradios. Y así hay de ir jugando con las unidades. Como les mencionaba, por lo general los valores de capacitores cerámicos vienen en nano y picofaradios. Y aquí podemos ver un ejemplo de que si vienen, pueden venir en micro, sí, pero son valores muy cercanos al cero. O sea, es decir, por ejemplo, este 0.1, o por ejemplo, podría decir que hay cerámicos de un microfaradio, pero como les menciono, ¿verdad? Ahí sería ya como el límite, por decirlo de esa manera. Lo que sucede en sí es de que cuando ya se va llegando a los valores de microfaradios, ya la, la cantidad de material, tanto de las placas como del material dieléctrico, viene a ser un poquito más de lo que fuese en nano y picofaradios. Y esto es lo que causa que se fabriquen electrolíticos en presentaciones de microfaradios porque ya tienen una polaridad en sí. Ahora, tenemos acá otros ejemplos donde, vaya, en este caso el 101 pues sería el 10 y este uno representaría un cero. Entonces serían 100 picofaradios. Si lo traslado a nanofaradios, aquí hay un punto, me correría tres espacios hacia la izquierda y tendría 0.1 nanofaradios. Aquí de igual manera 68 y el cero 680 picofaradios. Aquí 102 sería 10 y 2 serían dos ceros, serían en todo caso 1000 picofaradios. Y al correrme el punto del final, tres ceros a la izquierda, me queda justo aquí, uno punto y los tres ceros, ¿verdad? Entonces por eso me queda un nanofaradio. Y bueno, así sucesivamente podría ir leyendo los demás. Aquí, por ejemplo, este, miren, es bien peculiar, 222, tengo el 22 y aquí tengo dos ceros. Entonces serían 2200. Si me corro el punto, serían 2.2 nanofaradios, o sea, serían 2200 picofaradios. Al correrme el punto, me queda 2.2 nanofaradios. Y así sucesivamente puedo ir con todos leyendo cada uno de ellos. Pero vaya, por otra parte, también existe este tipo de designación. La más fácil es esta, ¿verdad? Pero no es que esto sea del otro mundo, simplemente es que estos números o letras, combinación de ellos, vienen a ser eh, elementos o parámetros que por lo general nosotros no le prestamos mucha importancia y realmente no la tienen hasta cierto punto, ¿verdad? Pero a veces quizá en aplicaciones bien específicas sí será necesario irse a esta tablita. Vaya, por ejemplo, ¿verdad? Entonces sabemos que este 104 me representa el valor del capacitor como tal. Sería el que tenemos acá de ejemplo a la izquierda, sería 100 nano, por decirlo así. El 2A y el J no forman parte de este valor, simplemente forman parte o son el complemento para saber la tolerancia, en este caso la última designación, la última letra, que sería más o menos 5% de tolerancia de este 100 nanofaradios. O sea, para saber la tolerancia tendríamos que multiplicar 100 por 0.05, ajá, para saber el 5%, y ese valor sumárselo a 100 nanos. Aproximadamente creo que les daría 0. Bueno, si es el 5% y este 100 sería que este valor, este capacitor, podría medir 105 o 95. O sea, entre 95 y 105 debería medir. O sea, considerando que es más o menos el 5%. Y así, si aparecen otras letras D, G, H, K, las que más aparecen son J y K. Es raro ver la Z, la P. Bueno, la P también es algo peculiar, pero la mayoría son J y K las que les venden los fabricantes. Quizás porque son no las de menor tolerancia, pero sí están como en el centro, en el medio. Luego tenemos el valor de voltaje, que también tiene un código. En el caso 2A, por ejemplo, es de 100 voltios, es decir, de que este capacitor soportaría una tensión de 100 voltios. Si le mete más de eso, pues va a explotar. Y si le mete menos, pues no hay problema. O sea,
Siempre consideren que en los capacitores el voltaje que dice, sí, así sería, el voltaje que dice en el encapsulado, en este caso hay que saberse este código pequeño, este, a este es el máximo que yo le puedo introducir el capacitor en, ¿cómo se llama? En determinadas condiciones, ¿verdad? Pero en condiciones, digámoslo de esa manera, ideales, ese es el máximo. Si yo le meto más de lo que me dice, pues adiós capacitor. Entonces, así sería la forma de leer el condensador cerámico y de entender qué más es lo que trae, ¿verdad? En este caso tenemos este 2A y este J. El primero representa la tensión y el segundo la tolerancia o el rango de variación que podría tener ese capacitor. Bien, y este tema también es bastante importante, pero igual no me voy a detener mucho en esto ya que es bien sencillo. Simplemente tienen que manejar este, o sea, bastante bien lo de los múltiplos y submúltiplos. Me refiero a lo de micro, mili, kilo, mega, todo eso. Tienen que manejarlo bien porque si no, al introducir los datos en la calculadora, lastimosamente pueden regarla, va, literalmente. Bueno, entonces aquí tenemos la conexión en serie y en paralelo. Esto abarcaría las preguntas 8, no, 7 y 8 si no me equivoco. Y tenemos el capacitor en serie. En el caso de los capacitores en serie, más bien, la fórmula, bueno, para dos capacitores está acá, ¿verdad? La que pueden observar. Pero la fórmula, digámoslo así, para tres o más, o el número que sea de capacitores en serie, va a ser como el equivalente a, o quizá el antónimo, decirlo así. Bueno, que realmente es la misma fórmula, lo que cambia son los valores. Estoy hablando de estoy tratando de hacer una comparación con las resistencias en paralelo, ¿sí? O sea, solo acuérdense que resistencias en serie y en paralelo respecto a los capacitores son al revés, o sea, se calculan al revés. Por ejemplo, si las resistencias en serie se calculan sumando todas las resistencias, ¿verdad? Y una de las características dice de que la resistencia final no va a ser, perdón, debería ser mayor que cualquiera de las involucradas, y es lógico, ¿verdad? Es una suma. En este caso es al revés. Porque si ahí podemos decir que la resistencia en serie se calcula de esa forma, solo sumando, podríamos decir que la capacitancia en paralelo se calcula de esa manera. O sea, simplemente hay que ver los valores, anotarlos y sumarlos. Eso es todo. Bien, de ahí tendríamos este, algunos también unos detalles respecto a los capacitores, perdón, digamos haciendo una analogía también nuevamente con las resistencias en paralelo. Si se recuerdan, las resistencias en paralelo se calculaban con una fórmula muy parecida a la que tenemos acá de los capacitores en serie. Si fuesen solo dos capacitores, en este caso sería C1 por C2 sobre C1 más C2. No vayan a inventar decir de que si tenemos tres capacitores voy a hacer esto mismo, porque puede que se confundan y realmente no está bien aplicado. Tienen que ocupar esta de acá. O sea, si aquí tenemos uno sobre C1 más uno sobre C2 más uno sobre C3 más uno sobre C4 y así sucesivamente. Y en paralelo, pues como les mencionaba, la analogía sería simplemente o remontarnos simplemente a lo de las resistencias en serie. En este caso sería sumar, simplemente sumar todos los valores de capacitores y ya. Hay algo peculiar respecto a estas conexiones, ya lo voy a explicar en base al libro, pero quiero terminar con esta mini presentación que le voy a dar continuidad en el siguiente video con la parte de bobinas. Bien, la reactancia capacitiva, el último término que voy a explicar, y bueno, de ahí voy a hacer una aclaración de lo que les mencionaba del circuito serie paralelo respecto a los capacitores. Eh, la definición más sencilla es la siguiente, es la resistencia que ofrece un capacitor frente a una señal alterna.
Es decir, que la reactancia capacitiva es la oposición que tiene al desfase que se genera en una señal de corriente alterna, pero por decirlo de esta forma, no permite que pase ningún gradiente o ninguna señal del tipo directa, o sea que solo deja pasar la alterna. Y hay una forma de calcularlo. En este caso, pues tenemos que la reactancia capacitiva va a ser igual a el inverso o, bueno, dicho de otra forma, ¿verdad? 1/2pi por la frecuencia a la que está siendo alimentada el capacitor o la que está siendo generada sobre el capacitor por la capacitancia. Cabe destacar de que esta fórmula solo se aplica cuando es corriente alterna, no cuando es corriente directa, porque como les mencionaba, con la corriente directa lo que estamos haciendo es utilizándolo como una mini pila, como guardar carga y que él solo descargue. Eso es todo. O sea, podría llegar a ocuparse como un oscilador, como qué sé yo, ¿verdad? Una fuente auxiliar, pero en determinado momento, o sea, un poco tiempo, y así sucesivamente. En este caso tenemos que la reactancia capacitiva está dada en ohmios, ya que como les mencionaba es una resistencia, o sea, es una oposición, entonces es lógico que esté dada en las mismas unidades, ohmios. Eh, tenemos la constante, ¿verdad? Que es de 2pi. Luego tendríamos la frecuencia a la que está dada, como les mencionaba, el capacitor, que sería en ciclos por segundo del voltaje alterno aplicado. O sea, simplemente poner, ¿verdad? 60 Hz, 50 Hz, 100 kHz, etcétera. Y eso ubicarlo en la fórmula. Y luego tendríamos la capacidad en faradios o el valor del capacitor como tal, ¿sí? De cuánto es, poner los datos correctamente para esta fórmula y obtenerlo. Ahí tenemos un ejemplo a la derecha donde se observa un capacitor de 10 microfaradios, un voltaje de alimentación de 110 voltios y una frecuencia de 60 Hz. Al aplicar la fórmula nos queda que sería perdón, la capacitancia, por decirlo de esta forma. Para evitar complicaciones, aquí la convirtieron a faradios, pero si ustedes no tienen problema con las calculadoras respecto a los múltiplos y submúltiplos, lo pueden hacer en las unidades que más les parezca, microfaradios, nanofaradios, picofaradios, etc. Bueno, ya teniendo el valor en faradios, pues se dispusieron a introducir todo en la fórmula. Tenemos 1 sobre 2pi, por favor pónganle 2pi para no perder decimales, por 60 Hz, que sería la frecuencia a la que está siendo alimentada este capacitor, por este montón de numeritos, que sería el equivalente al valor del capacitor, o en este caso 10 microfaradios. Al hacer la operación respectiva, la división respectiva, abajo por cierto es todo multiplicado y luego se le saca el inverso y me va a dar 265,39 ohmios. Es decir, que este capacitor frente a la corriente alterna tiene una resistencia de 265,39 ohmios. Así que eso sería como la explicación de la reactancia capacitiva. Ahora, lo que quería explicarles respecto a este tema de condensadores en serie y en paralelo es en contraste con el manual, ya que aquí había una parte que quería enfatizar eh, respecto a esto. Bueno, aquí pueden, me imagino que tomaron estos ejemplos respecto a la lectura de los capacitores cerámicos, ¿sí? Y pues ojalá les haya servido. Bueno, tendríamos entonces, esto quería explicarles, bueno, esta parte. No, perdón, estamos abajo, creo yo. Esta parte creo que es. Vale. Aquí hacen una especie de resumen en donde, por ejemplo, ¿verdad? Para dos condensadores diferentes, la capacitancia total, ¿sí? Sería C1 por C2 sobre C1 más C2. Es la fórmula que nosotros ocupábamos, o bueno, en este caso es la fórmula que se utiliza para condensadores en serie.
Si fueran resistencias en paralelo, se utilizará esto mismo, siempre y cuando fueran dos. Cuando son tres o más, hay que ocupar la del inverso. Uno sobre el C1 más uno sobre el C2, etcétera. Bien, y hay otra fórmula que no la contemplé en la presentación, pero aquí está, es respecto a cuando existen capacitores o condensadores iguales, que sería o sea, cómo calcular la capacidad total cuando todos los condensadores son iguales. Sería el equivalente a tener la capacidad de un condensador, o sea, si todos son iguales, no importa cuál tome de referencia, sobre el número de condensadores. Si todos los condensadores, yo sé, yo estoy seguro de que son 100 microfaradios y son 10, pues 10 condensadores, pues obviamente al tomar uno de referencia me va a tener que dar o arrojar un valor acá. Luego tendríamos las conexiones que les mencionaba, cuando son en serie y en paralelo. Hay una diferencia respecto a la forma en que se va a alimentar. Por ejemplo, ¿verdad? Abajo de la fórmula esta dice, el máximo voltaje admitido por un grupo de condensadores conectados en serie es igual a la suma de los voltajes de cada condensador. Por lo tanto, al conectar condensadores en serie se aumenta el voltaje de trabajo, pero se disminuye la capacitancia o la capacidad. En conclusión, si ustedes ponen capacitores en serie, como si se acuerdan, ¿cómo decirlo? Al colocarlos en serie, pues se va a aplicar una fórmula como esta o lo del inverso, pues las características vienen a ser casi las mismas que un circuito serie de resistencia, perdón, paralelo de, ¿cómo se llama? De resistencias. Pero, pues para aclarárselo, ¿verdad? O sea que si los capacitores están en serie, como yo sé que voy a aplicar la fórmula de la capacitancia total, me va a dar un número muy bajo o me tendría que dar un número menor que cualquiera de los capacitores involucrados. Esto sería para la capacitancia. Y en el caso del voltaje, aquí sí hay que tener algo bien en claro. Y es de que la, la capacitancia se va a determinar, perdón, el voltaje sería para poder alimentar ese circuito con, digamos, tres o cuatro capacitores, habría que observar cada valor de voltaje de cada capacitor, porque en este caso sí va a tener, se va a comportar o va a exigir cada capacitor su propia alimentación de voltaje en las mejores condiciones. Bien, y en paralelo, pues es, digamos, lo que al revés, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ¿verdad? Dice, varios condensadores conectados en paralelo se pueden expresar como un solo condensador, equivalente mediante la suma de la capacidad de cada uno. O sea, en este caso, lo del paralelo es la suma de todos, ¿sí? Y en el serie, pues sí hay que aplicar la fórmula que dice. El voltaje aplicado al conjunto es el mismo para todos los condensadores y por lo tanto el máximo voltaje aplicado al circuito no debe ser superior al condensador con el menor voltaje de trabajo. Ejemplo, si se observan acá, ¿cuál es el valor perdón, cuál es el capacitor con el menor valor de voltaje? En este caso sería este, ¿verdad? De 50 voltios. Es decir, no voy a observar esto de 100, esto de 150, ni de 100 voltios, o sea, los otros no los voy a observar, tengo que ver al menor, porque si yo vengo y agarro 100 voltios y los introduzco a este circuito, tal vez no queme ni a este, ni a este, ni a este, pero sí lo voy a quemar a él, a este de acá, al C2, así que hay de tener mucho cuidado en ese aspecto. Entonces yo creería que hasta aquí voy a dejar este video. El jueves les estaría subiendo otro donde explique la parte de inductancia, bobinas, transformadores. Espero hayan pues captado la idea. O sea, solo quise contemplar el tema de condensadores o de capacitores para poder llevar un orden en la secuencia de contenidos. Así que gracias por su tiempo. Espero les sirva, véanlo las veces que sea necesario y pasen feliz día. Vean.